con el siguiente tema, fusión intersomática lumbar, la licenciada en instrumentación quirúrgica, Pamela Robledo, secretaria de mesa, licenciada en instrumentación quirúrgica, Alicia Cuesta. Adelante. Buenos días, tengo el placer de presentar a Pamela Robledo, que se desempeña como instrumentista en el equipo de traumatología del Hospital Británico, siendo la instrumentista referente de columna, instrumentista de cirugía endoscópica de CEDEFCO, encargada del área quirúrgica de la empresa Innovamed. Formó parte de varias organizaciones de congresos, exponente en varios congresos en Uruguay y Argentina, y el tema a exponer es fusión intersomática lumbar. Adelante. Buenos días. Bueno, voy a hablarles un poco de la evolución que hemos tenido la cirugía de columna. Ante la importante evolución que ha sufrido la cirugía de columna en los últimos años, todo el avance en el instrumental e implantes, la actitud que hemos tenido que tomar los instrumentistas ante estas cirugías ha cambiado. Hemos tenido que adaptarnos rápidamente a conocer todo lo nuevo que todo el tiempo está surgiendo para estas cirugías. Los abordajes anteriores de columna en especial han evolucionado y nos han obligado a nosotros a estar actualizados constantemente. Especialmente debemos conocer la anatomía y la patología del raquis, pero más que nada debemos conocer la gran variedad que existe. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí. La gran variedad que existe de elementos, de instrumentales y de implantes para tratar las diferentes patologías de columna. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Destacar el rol que hemos pasado a tomar los licenciados en instrumentación quirúrgica en relación con las actuales cirugías de columna y conocer unas de las más ampliamente difundidas vías de abordaje anterior en la cirugía espinal, como lo es el TLIF. Por supuesto, debemos repasar rápidamente un poco de la anatomía y la patología del raquis, diciendo que la columna vertebral es un pilar segmentado, conformado por vértebras, conformado por elementos óseos llamados vértebras, las cuales encontramos en un número de 32 a 34, que está situada en la porción más dorsal del cuerpo y medial, que es una estructura firme y flexible, es decir, es una estructura lo suficientemente firme para contener a la médula espinal y los nervios, y a su vez es lo suficientemente flexible para permitir los diferentes movimientos. En el plano coronal es un pilar recto, pero en el plano sagital presenta curvas lordóticas y sifóticas, siendo las curvas sifóticas principalmente de carga y las curvas lordóticas las curvas que permiten el mayor movimiento. Nosotros nos vamos a situar en la región lumbopélvica. Es una región de gran jerarquía, pues es el centro de control de movimiento del cuerpo. La patología que afecta a esta área ha hecho que la cirugía, especialmente las vías anteriores, como dije, hayan evolucionado para tratar esta región. Hay un concepto anatómico que es fundamental que debemos tener en cuenta para poder entender los abordajes anteriores y poder entender la patología lumbar, que es el concepto de unidad funcional móvil. Una unidad funcional móvil se compone por dos cuerpos vertebrales adyacentes y el disco intervertebral impuesto entre ellos, el canal vertebral que forman y el orificio de conjunción. En la patología degenerativa lumbar, cualquiera de estos elementos puede verse afectado en mayor o en menor medida, por lo que la evolución biológica de esta enfermedad lleva a la pérdida de altura del disco, al deterioro de las facetas articulares y por consiguiente se produce una pérdida de la lordosis y un desequilibrio lumbopélvico. A ver. Ahí. Si me siguen acá y pueden ver, en esta resonancia magnética se ven los cuerpos, los discos intervertebrales en blanco, con una altura adecuada, y cuando llegamos acá se puede ver un disco negro con una protrusión anterior, un canal estrecho posterior y un descenso de la altura. Las facetas en este corte
firmemente alteradas, un canal que no es regular. Lo mismo se puede ver acá, una gran protrusión anterior. Entonces, esta patología no respeta ni sexo ni edad. Y estamos viendo cada vez más frecuentemente que llegan pacientes a cirugía mucho más jóvenes. Y puede estar o no relacionado con múltiples patologías. ¿Cuál es la causa principal de la consulta del paciente a cualquier edad? El dolor. El dolor que se origina, en principio, de origen mecánico, cuando el paciente hace un movimiento o cuando el paciente realiza determinado tipo de carga, y puede estar dependiendo o no de determinadas actividades físicas que practique, de actividades deportivas, laborales o posturales. Pero en el adulto por encima de los 50 años, además, puede ser que se le asocien canales lumbares estrechos o canales foraminales estrechos. ¿Qué significa eso? Como habíamos visto en la diapo anterior, hay un estrechamiento del orificio de conjunción por donde sale la raíz y entonces esta sufre, o hay un estrechamiento del canal central que hace que se comprima a este nivel toda la cola de caballo o las raíces nerviosas. ¿Ven? Se ve un diámetro bastante amplio y se va disminuyendo hacia abajo. Y acá, en un esquema, pero para que vean cómo se pueden afectar los platillos, el disco, la salida de la raíz y las apófisis articulares. Entonces, el tratamiento médico parte siempre de un correcto diagnóstico, lo cual a veces cuesta llegar a ello. El médico entonces le va a mandar al paciente a hacer diferentes estudios imaginológicos obligatorios, como son los rayos X, la resonancia nuclear magnética, las tomografías axiales computadas, y también pueden hacerle estudios complementarios como centellogramas, etc. Y el primer paso terapéutico en este tipo de tratamientos va a ser higiénico. ¿Qué quiere decir? Que se le va a intentar cambiar los hábitos a ese paciente, ya sea laborales, posturales, es decir, se le va a bajar la actividad que el paciente realiza. También dietético, intentando regularizar el peso del paciente y, por supuesto, siempre apoyado de medicamentos, los cuales van a ser antiinflamatorios, relajantes musculares y muchas veces pueden estar asociados medicamentos psicofármacos. ¿Cuál es el segundo paso para el tratamiento médico? Bueno, ahí ya se puede comenzar con una rehabilitación física del paciente y también en esta instancia pueden ser necesarios tratamientos mínimamente invasivos como lo son las terapias del dolor. En esta etapa el paciente muchas veces puede asociar o querer realizarse terapias alternativas, como lo son la acupuntura, las cuales no están contraindicadas, sino que son todas esas terapias alternativas que el paciente pudiera querer, son complemento del tratamiento médico. Pero cuando los pasos anteriores del tratamiento fallan, nos vamos acercando a las conductas quirúrgicas. El paciente tiene que estar correctamente valorado para llegar a la cirugía, no solo en su aspecto biológico, sino en su aspecto psicológico. Son pacientes que transcurren durante mucho tiempo, con mucho dolor, con pacientes con un muy difícil manejo del mismo y que a veces llegan a cirugía agotados o con una carga emocional bastante compleja. Entonces, ¿qué es la fusión intersomática anterior? Fusión es sinónimo de artrodesis, es decir, unir dos o más vértebras. Intersomática se refiere que vamos a trabajar en el espacio entre dos cuerpos vertebrales, es decir, en el disco, y lumbar referida al área. ¿Cuál es el objetivo quirúrgico de la fusión intersomática lumbar? La realineación y el balance sagital de la columna, la recuperación de la lordosis, la descompresión posterior indirecta, porque al elevar la altura del lugar donde estaba el disco, se va a realizar una apertura indirecta del foramen y esa raíz va a dejar de sufrir. La obtención de una artrodesis circunferencial de la columna que va a hacer que se pueda lograr una mayor consolidación disminuyendo el porcentaje de pseudoartrosis.
Entonces, hay múltiples abordajes para las técnicas de fusión anterior. Las mismas pueden ser a través de un abordaje anterior llamada ALIF, oblicua llamada OLIF, lateral llamada XLIF o posteriores que pueden ser TLIF o PLIF. ¿Qué pasa con estos abordajes? Cuando el cirujano coordina una cirugía de estas, nosotros, además de las siglas, debemos conocer qué tipo de cirugía va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando hace alguno de estos abordajes anteriores, el cirujano de columna va a operar a través del abdomen. Imagínense un traumatólogo ingresando al abdomen. ¿Sí? Muchas veces están apoyados por cirujanos vasculares, por cirujanos generales, pero nosotras debemos conocer todo lo que puede pasar en esa cirugía, es decir, debemos estar preparadas con separadores, con hemostáticos, con todo el material vascular y visceral que pudiéramos llegar a precisar pensando en todo lo que puede pasar en una cirugía de estas. Bien, porque delante de la columna están los grandes vasos. Yo me voy a centrar en este trabajo, como dije, en un abordaje posterior con la técnica de TLIF, en donde estamos como más acostumbrados, el paciente está boca abajo y es un complemento de la técnica. Estos tipos de abordajes pueden ser stand-alone, es decir, introducir una caja anterior a la columna y nada más, pero los abordajes posteriores siempre van a estar acompañados de una fusión posterior, es decir, que se va a colocar tornillos transpediculares. Bien, entonces, como dije, para hacer este tipo de cirugía estamos apoyados por implantes. Y acá es donde nosotros debemos conocer los tipos de implantes, el instrumental, el tiempo en el que lo vamos a usar. En nuestro servicio en el Hospital Británico utilizamos estos dos tipos de implantes, tanto de PIC como de titanio, indiferentemente, a veces se pide uno u otro, pero son los dos tipos que usamos. El PIC es biocompatible, es resistente a las grandes fuerzas que es sometido en la columna, y el titanio es un componente en el que se está tendiendo a usar todos los implantes de columna en el mundo. Este implante tiene una tecnología T-Life, se llama, es decir, que por dentro no es sólido, sino que tiene un entramado que simula el hueso esponjoso, lo que provoca que la osteointegración de ese implante sea más rápida. Con respecto al instrumental, por supuesto el instrumental es específico y como ven tiene esta forma en bayoneta, lo que ayuda al cirujano a poder trabajar en el disco en un espacio muy reducido, en el que muchas veces se utiliza lupas y al ser en bayoneta no molesta su visión. Los mangos deben ser en esta forma, con un poco de rugosidad para que le quede cómodo a la mano, no deben ser pesados. Y tenemos, para colocar este implante, podemos tener shaver o raspas, curetas de diferentes tipos, implantes de prueba o probadores y diferentes pushers, además del introductor. Los introductores, mostrando los dos tipos que usamos en el británico, pueden ser en esta forma, en el que también ayudan al cirujano a introducirlo, lo va impactando por este lado y en ningún momento se tapa la visión, o el de titanio, que tiene una forma que me parece muy interesante, porque nosotros cargamos el cage en la punta del mango de forma recta, el cirujano lo va a ir introduciendo acá, y como ven, tiene esta forma en que uno afloja este mango y el mango, al ser introducido, cuando el cirujano llega a determinada altura, lo continúa golpeando y la caja dobla sola. No sé si me hice entender. Se afloja el mango y sin soltar la caja, el mango continúa sosteniéndolo, pero le permite que doble la caja, dejándolo en la posición ideal, que es esta.
Como ven, estas cajas tienen un lugar bastante amplio en donde nosotras ponemos el injerto óseo, que es la parte que más nos gusta a las instrumentistas de columna, cuando nos dan el huesito lleno de partes blandas y tenemos que limpiarlo y tenemos que acondicionarlo, pero somos nosotras las encargadas de cuidarlo, de protegerlo durante toda la cirugía y de dejarlo en condiciones para que pueda ser devuelto al paciente de la mejor manera. También ahora contamos con sustitutos óseos que están hechos a base de hidroxiapatita. Lo que hacen los sustitutos óseos son la estimulación de los osteoclastos para que puedan formar hueso, y vienen en 2 presentaciones, tanto en pasta como en gránulos, y los debemos preparar en nuestra mesa quirúrgica mezclándolo con sangre del paciente para que se reactive la fórmula. ¿Cómo debemos prepararnos para estas cirugías? Son cirugías que son largas, que llevan mucho material, por lo que tenemos que conocer el plan que tiene el cirujano para ese paciente. Nosotros no podemos llegar a la cirugía y ahí desayunarnos a ver qué va a hacer el cirujano. Nosotros tenemos que saber a qué cirugía vamos, a qué estamos coordinadas y qué es lo que necesita el paciente. Estas cirugías necesitan de mucho material especial, material caro, de implantes. Son todas cirugías en las que se alquila material a diferentes empresas. Entonces tiene que haber una coordinación muy buena entre lo que quiere el cirujano, si lo pide el cirujano, si lo pedimos las instrumentistas, si lo pide bloque quirúrgico. Es decir, todos debemos tratar de tener un mecanismo, una sincronía para que el material llegue a tiempo, llegue a la institución y llegue en condiciones. Es Centro de Materiales quien sabe que el día antes debe recibir determinado material y es quien controla que ese material llegue en condiciones. Un material de alquiler que va de una institución a otra tiene que llegar en contenedores cerrados, protegidos, sea envueltos, sea con telas que se lavan constantemente. Es decir, es Centro de Materiales quien constata que ese material pueda ser usado, además de que esté limpio, por supuesto. También debemos saber si el cirujano necesita materiales especiales como parches de duramadre, como cementos, como los sustitutos óseos, algún drill en especial, si necesita que venga el electrofisiólogo. Todo eso tenemos que constatarlo antes para que el día de la cirugía no pase nada. Y para mí, ahí empieza la seguridad del paciente, en que el paciente llegue el día de la cirugía y tenga todo el material necesario. Y por supuesto, el licenciado en imagenología, que es fundamental para poder ver y seguir esta cirugía. Entonces, adaptándonos a todo lo nuevo que hemos tenido que vivir, por supuesto que el paciente es hisopado 48 horas antes en nuestra institución y ingresa al quirófano con todos los nuevos protocolos. Se le hace, por supuesto, el chequeo de la identificación del paciente, que tenga el consentimiento informado, y se comienza con el checklist quirúrgico en la antesala preanestésica. Lo ve anestesista, por supuesto, pero también lo ve nuestro equipo quirúrgico. Es decir, en nuestro hospital los ayudantes llegan media hora antes a la cirugía, y así lo deben hacer siempre, lo que me parece fantástico. Ven al paciente, entran a la sala y ayudan a preparar la sala. Esta es nuestra sala de traumatología en el Hospital Británico, que cuenta con flujo laminar, lo que, como todas saben, ayuda a disminuir la carga biológica de la sala. Y es una sala que tiene una particularidad muy, bueno, no sé si es lindo o feo, pero nadie quiere ir porque hace mucho frío. La sala está a menos de 18 grados siempre. Son cirugías de 4, 5, 6 horas en las que pasamos frío y nadie quiere ir a esa sala, lo que es bueno porque disminuye la cantidad de gente en la sala y las infecciones disminuyen. Por supuesto, parte, como decía Alicia, la parte más importante de lo que hacemos es la actitud que tenemos. Y llegar una hora antes, media hora antes a este tipo de cirugía habla mucho de nosotros. Tenemos mucho material para preparar. En promedio siempre son 15 cajas para cirugía.
Tenemos mucho material accesorio que preparar, aunque tengamos un listado y centro de materiales o economato siempre nos mande, siempre falta algo. Tenemos que verificar todo antes de la cirugía. Y más que nada, hablar con enfermería. Ellas son nuestra mano fuera de la mesa quirúrgica. Tenemos que explicarle qué vamos a hacer. Cada cirugía es diferente, todas tienen una particularidad. Cada equipo de traumatólogos tiene una particularidad diferente. Como les decimos nosotros, tienen mañas y bueno, hay que hacerlas para que la cirugía transcurra de la mejor manera. Tenemos siempre muchas mesas quirúrgicas, tenemos 3 o 4 mesas, viene instrumentista de empresa. Tenemos que, la preparación del paciente siempre demora bastante tiempo, entonces, nada, hablar con enfermería, organizar la sala con el radiólogo, de qué lado va a estar el radiólogo, de qué lado vamos a estar nosotras. Eso hace que después la cirugía transcurra de la mejor manera. Todo lo que vamos a usar, que el pedal del bipolar que esté en los pies del cirujano y no que cuando el cirujano necesite el bipolar, allá vaya la enfermera, suelte el celular primero, vaya a buscar el pedal del bipolar y lo deje en el lugar, ¿sí? La mesa de operaciones que sea la adecuada y como les digo, siempre por suerte también los ayudantes en esta institución están ahí, preparan la mesa, ayudan en lo que sea necesario para la preparación de la cirugía. Y hay unos tips muy importantes, al igual que lo decía Alicia, son cirugías largas, en donde hay determinadas cosas que nosotras debemos hacer y que hablan de nosotros, sin duda. Como lo son, siempre tener mesas impermeables. Debemos siempre tener nylon en la mesa. ¿Por qué? Porque hay mucho sangrado, porque se nos derrama suero, por lo que sea. Nos quedamos tranquilas, la mesa está impermeable, no hay problema. Túnicas en lo posible siempre cruzadas, impermeables. Debemos llevar un control estricto del suero lavado. Muchas veces cuando voy como técnica a otras instituciones les digo estas cosas y a veces uno no quiere quedar como pesada, pero es real. Cuando hay un sangrado importante del paciente, el que va a venir al lado de tu mesa quirúrgica y te va a preguntar ¿con cuánto suero lavaste? Es el anestesista. Y vos le tenés que decir exactamente con cuánto suero lavaste. No podés decir, ay, creo que... No, tenés que saber con cuánto suero lavaste. Por supuesto, cuenta recuento de material blanco, control de la temperatura de la sala y como tenemos varios tiempos quirúrgicos y uno demora mucho, a veces en la apertura, en determinadas cosas, siempre mantener las mesas tapadas. Y anestesia. ¿Qué quiero poner acá con anestesia? Resaltar. Ningún anestesista va a entrar al paciente a la sala hasta que nosotros le digamos que tenemos todo el material para esa cirugía. Ninguno lo va a hacer. Ninguno va a dormir un paciente sin que yo haya abierto las 15 cajas quirúrgicas y que le diga, ahora sí podés pasar al paciente, dormilo, haz lo que quieras, pero yo tengo todo y ahí tomo la responsabilidad de eso. Yo no puedo decirle cuando el paciente está abierto, ay, me faltó la caja de Cliff, ay, me faltó. No puedo, eso no nos puede pasar. Y eso también es seguridad del paciente. Un poco de nuestras mesas. Acá la idea no es descontarles ni mostrarles el instrumental, sino cosas importantes o que hacen al diario, como lo decía tal cual Alicia. Las mesas quirúrgicas, yo no tengo mesas altas, pero tengo unas mesas con este reborde que es ideal y que el doctor Carreras ha peleado bastante para que la tengamos junto con nosotros, porque la altura de la mesa no debería de sobrepasar los 10 centímetros de la altura de nuestro codo. Los bordes de la mesa no deben ser altos porque queda muy incómodo. Con un reborde pequeño que evite que el instrumental ruede, está bien. La altura de la mesa, además, debe estar muy parecida a la altura de la mesa quirúrgica, de la mesa de operaciones donde está el paciente. Y bueno, nada, siempre tenemos muchas mesas y siempre somos un poco molestas en sala. La preparación del paciente. El paciente va a ir de cúbito ventral, por lo que tenemos que tener muchos cuidados con los apoyos. Usamos
se usa para apoyar el tórax del paciente una especie de pechera con un orificio donde se le acomoda todo el abdomen y el tórax al paciente, los apoyos en los brazos, el apoyo en las rodillas, el apoyo de los pies. Para comenzar, uno de los ayudantes siempre lo que hace es un lavado previo del área y la colocación para aislar la zona, esta zona con un campo quirúrgico, con un campo autoadhesivo. Lo que hablaba, todos los cuidados, muchas veces tienen que tener medias porque tienen patologías vasculares también. Se lo cubre siempre que es posible al paciente con estas mantas porque la sala está fría, son muchas horas de cirugía, como decía, y el cuidado en la cabeza que tiene el anestesista, que siempre está muy preocupado porque el paciente está boca abajo, porque quiere tener un rápido y buen acceso a la vía aérea, cuidar los ojos para evitar las úlceras de córnea, los apoyos de la nariz y del mentón, que puede pasar, que han habido, a nosotros por suerte no nos ha pasado, pero puede pasar de necrosis de punta de nariz y necrosis en la pera. Y por supuesto también los movimientos y la mesa, ¿no? Bien. Ay, estoy segura que me faltaron. A ver. Perdón, pero... No, acá está bien. Perdón, pensé que me había faltado una diapositiva. Bien, por supuesto, toda la antisepsia del área y la colocación de campos. Y como ven, quise resaltar esto porque hace 3 años nos pasó que tuvimos un par de infecciones de sitio quirúrgico y no sabíamos bien, bueno, intentamos buscar a ver las causas y en qué podíamos mejorar para evitarlo. Y una de las cosas que nos pasó fue leer estos estudios en la que mostraban que la utilización del campo iodoformado disminuía muchísimo la infección de sitio quirúrgico y bueno, lo empezamos a implementar y entre eso y otras cosas que pudimos llegar a hacer, no tuvimos más infecciones. Además, esto asociado a que después usemos curaciones de las que vienen preparadas, disminuye aún más las infecciones del sitio quirúrgico. El cirujano entonces va a hacer una incisión sobre la línea media de la espalda, va a disecar los planos, va a llegar a la columna y el primer paso importante que va a ser el marcado del área. Para eso va a utilizar un Kirchner o una pinza de campo y ahí va a identificar el área de acceso al disco que tiene que tratar. Acá lo puse en un esquema que una vez que corroboró el marcado del área, lo que hace es, con escoplo y martillo, retirar toda la apófisis articular superior y parte de la lámina, con lo que va a hacerse un acceso al disco y a la columna anterior desde el sector posterior. Es decir, si saca todo esto, se accede acá, al disco, y es por ahí por donde va a entrar el TLIF. Cuando al paciente se le asocia también un canal estrecho, muchas veces lo que se hace es una resección de todo el arco posterior de la columna. Entonces, lo puse en un esquema para que pudiera quedar más claro. Acá se hizo una resección de todo el arco posterior y por este lugar es el pequeño lugar donde el cirujano va a acceder al disco. Y allí, a través de ahí, va a retirar el disco y colocar el cage. Acá, a ver si no es muy buena la foto, por eso puse en esquema, se ve la médula espinal. Acá es donde emerge una de las raíces, acá otra, y por este es el espacio, esta es una Carrison, por este espacio es donde va a ingresar al disco. Acá, como se ve, los ayudantes son de suma importancia porque con separadores muy delicados van a retraer el saco dural donde están las raíces nerviosas a esta altura, cuidar las raíces que emergen y cuando el cirujano está seguro que acá está el disco, hace una ventana con un tenótomo y comienza la disectomía. Bien, va a retirar todo ese disco con pinzas de disco y ayudado, como vimos, con el instrumental específico, los shavers, las curetas, los probadores. Y después va a colocar cajas de prueba. ¿Ven? Esto es un esquema exagerado, pero
la idea es vaciar todo este disco. Muchos estudios dicen que hasta los cirujanos más afianzados solo pueden retirar en esta técnica un 80% del disco. Es decir, el éxito de la artrodesis es cuando se retira la mayor cantidad de disco. Entonces, estos son los implantes de prueba probadores, donde el cirujano controla con frentes y perfiles cómo debe ir colocada la cage y además la altura que deben tener. Cuando está conforme con la altura que obtiene y con el tamaño, nos pide el implante, lo preparamos con injerto óseo, como habíamos visto antes, y lo coloca. Acá les traje las dos fotos para que vean. En el implante de titanio se ve todo el implante y está muy bueno porque se puede ver perfectamente cómo quedó colocado, la altura que tiene ahora el espacio, y en las cajas de PIC lo que tienen son marcadores radiográficos y con eso el cirujano lo puede controlar. Entonces, como dije, cuando el cirujano realiza un clip, siempre va a ser complemento de una vía posterior. Así que el paso siguiente es la colocación de los tornillos pediculares, la colocación de barras y el ajuste final de la artrodesis. Esto es un control final en donde se ven perfectamente los tornillos y el marcador del cage. ¿Sí? Por supuesto, una vez que esta etapa termina, se hace recuento de material blanco, material quirúrgico, una correcta hemostasis, siempre se deja drenaje aspirativo grueso. Y esta foto está muy linda, es una artrodesis bastante larga, pero hay una resección de todo el arco posterior. Acá hay un shelfon y es donde el cirujano hizo el acceso hacia la columna anterior, y acá también se ve un crosslink que lo que le hace es darle mayor aseguramiento, digamos, a la fusión. Y esto es muy importante, y esta frase nos gusta o no. ¿Nos gusta o no? Cuando termina la cirugía, debemos cubrir la mesa y reservar todo el material específico. No podemos terminar la cirugía y que nos toquen la mesa y sacar todo y no pasa nada. No. Debemos esperar al que el paciente sea puesto de nuevo en decúbito dorsal, a que se despierte y a que mueva los miembros inferiores, a que el drenaje no empiece que no haya una pérdida sanguínea importante. ¿Por qué? Como dije, este material es único, es de alquiler. Si yo lo saco de la mesa y al paciente le pasa algo, ¿qué hago? ¿Qué le digo al cirujano? ¿Con qué abrimos de vuelta a ese paciente? Entonces, un ratito más, nos quedamos charlando, esperamos que esté todo bien y ahí podemos sacar el instrumental y hacer todo el procesamiento que sea necesario. Este simplemente para ver, es una paciente que operamos hace una semana y media más o menos, que ya se fue de alta. Como ven acá, si vienen viendo la altura de los discos, en L5-S1 hay un aplastamiento importante y una protrusión anterior. No se le asocia un canal estrecho lumbar, como ven tiene una luz adecuada. Yo no fui. Acá se ve muy bien la protrusión anterior. Esto fue un control después de la cirugía, en donde tiene los tornillos, un cage de PIC, donde se ve perfectamente el aumento del espacio, la recuperación de la lordosis, que como habíamos dicho es uno de los objetivos importantes de la cirugía. Y acá, para comparar nada más, la preoperatoria y la posoperatoria, donde no tiene más la protrusión y la altura del disco es más adecuada y similar a los anteriores. Entonces, nosotros hemos pasado a tomar un rol protagónico durante el desarrollo de estas cirugías, no solo desempeñando las tareas que normalmente realizamos, sino que es imprescindible que conozcamos la anatomía y la patología del raquis, pero fundamentalmente es el conocimiento del amplio material que existe hoy en día para la realización de estas diferentes técnicas. Es imprescindible que nosotras conozcamos todos los tiempos quirúrgicos, todo el material adecuado para no trancar la cirugía.
porque para el cirujano es muy incómodo estar operando y estar pendiente del instrumental, de los tiempos, y al final termina haciendo todo el trabajo. Este es mi equipo quirúrgico con el que operamos 3 veces por semana, más o menos, el doctor Carreras, a quien es un placer trabajar con él. Él fue el que me obligó prácticamente a estar acá y se sentó muchas horas conmigo a ayudarme con el trabajo. Es un hombre del que aprendemos todas las cirugías, que es sumamente generoso con lo que sabe. Y estos pequeños, a quienes conozco desde que eran residentes, ya son traumatólogos, se están formando en la especialidad y es un placer verlos crecer. A Santiago Saprissa, Diego Hernández, pero también le quiero agradecer al resto de los traumatólogos de columna del Hospital Británico, al doctor Rocchietti, al doctor García, Velasco, Nicolás Gali, Natalia Otero, que siempre están ahí apoyándome y ayudándome a ser mejor profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pamela, por tu presentación. ¿Preguntas?